Mientras me torturaba tratando de identificar a la dama que tan amablemente parecía recordarme, regresó acompañada del mismo caballero de rostro cadavérico. Oí que este último le decía: «Le advierto, condesa, que el carruaje espera en la puerta», y tras inclinarse profundamente desapareció. «¿De modo que la perderemos a usted, señora condesa? Espero que sea por poco tiempo», aventuré, y me incliné a mi vez ante ella. «Sí, tengo que marcharme», respondió, «y es posible que mi ausencia se prolongue unas semanas. Acabo de recibir noticias muy desagradables. ¿Y usted ha recordado ya quién soy? Ya le he dicho que no. Lo sabrá, descuide, pero no ahora. Somos amigos, más íntimos y más antiguos de lo que usted sospecha. Pero ahora no le puedo revelar mi identidad. Dentro de 3 semanas pasaré por su castillo. Entonces tendré mucho gusto en que reanudemos nuestra vieja amistad. De momento estoy muy preocupada por la noticia que acaban de darme. Tengo que recorrer más de 100 millas con la mayor rapidez posible. Y si no fuese por la reserva que me veo obligada a guardar acerca de mi identidad, le pediría un favor. Mi pobre hija cayó del caballo durante una cacería y fue arrastrada por el animal más de 1 milla. Quedó con los nervios destrozados, y nuestro médico le recomendó descanso absoluto. Yo tendré que viajar día y noche sin interrupción. Está en juego una vida. Pero ya le hablaré de ello la próxima vez que nos veamos». Y a continuación me pidió el favor a que había aludido. Se trataba de alojar a su hija en mi casa durante su ausencia. Era una petición un poco rara, por no decir atrevida. La condesa me desconcertó adelantándose a todas mis posibles suspicacias, diciéndome que comprendía lo incorrecto de su proceder, pero que, conociéndome como me conocía, sabía que yo me haría cargo de lo insólito de las circunstancias que la obligaban a comportarse de aquel modo. Y en aquel mismo instante, por una fatalidad que debió ser tan premeditada como todo lo que estaba sucediendo, se acercó mi sobrina pidiéndome que invitara a su nueva amiga, Millarca, a pasar unos días en nuestra casa. En cualquier otra ocasión hubiera salido del paso diciéndole que aguardara hasta que pudiésemos enterarnos de la identidad de aquellas damas. Pero debo confesar que las facciones delicadas de la joven desconocida, con su extraordinario poder de fascinación, me habían conquistado. De modo que consentí estúpidamente en hacerme cargo de la muchacha mientras durase la ausencia de su madre. El caballero, vestido de negro, regresó en busca de mi interlocutora. Lo último que me pidió la dama fue que no tratara de averiguar la identidad de la joven hasta su regreso. Luego susurró algunas palabras al oído de su hija. La abrazó fríamente y se alejó acompañada del fúnebre personaje. A la mañana siguiente Millarca se instaló en nuestra casa. En el fondo me sentía satisfecho de haber encontrado a una joven tan agradable que hiciera compañía a mi sobrina. Pero no tardó en surgir el reverso de la medalla. Al principio, Millarca se quejaba de una gran debilidad. Estaba aún convaleciendo del accidente que había sufrido, y no salía de su habitación antes del mediodía. Luego descubrimos de un modo casual que, a pesar de que cerraba siempre la puerta de su habitación con llave, no estaba en ella todas las horas que la creíamos allí. Un día, de madrugada, la vi andar bajo los árboles, en dirección a oriente. Miraba como una persona en trance. Pensé que era sonámbula, pero esta hipótesis no resolvía las dudas que se me habían planteado. ¿Cómo salía de la habitación si estaba cerrada por dentro? ¿Cómo salía de la casa sin abrir puertas ni ventanas? Mientras me debatía en esta situación contradictoria, se me presentó una preocupación más grave. Mi sobrina languidecía de un modo misterioso. Empezó por tener espantosas pesadillas. Luego dijo que recibía la visita de un espectro que a veces se parecía a Millarca y otras tenía el aspecto de una bestia inidentificable que daba vueltas alrededor de su cama. No tardaron en presentarse otros síntomas. Una sensación dolorosa debajo de la garganta, como si la pincharan con 2 alfileres. La impresión de que se ahogaba y una subsiguiente pérdida del conocimiento. ¿Cuál no sería mi emoción al oír describir los síntomas que yo misma había experimentado?
especialmente después de haber oído la descripción de las costumbres y características de nuestra hermosa invitada, Carmila. Habíamos llegado al término de nuestro viaje. Ante nosotros se extendían las ruinas de un pueblo entre gigantescos árboles. Descendimos en silencio del carruaje. Estábamos absortos en nuestros pensamientos. Subimos una empinada cuesta y nos encontramos ante el castillo de Karstein. «He aquí su palacio», dijo el general. «Era una estirpe malvada. Resulta difícil creer que incluso después de muertos puedan seguir infectando a la humanidad con su horrible concupiscencia. Miren, allí está la capilla». Señaló un edificio de estilo gótico escondido entre el follaje. «Oigo el hacha de un leñador muy cerca de aquí», continuó. «Quizá pueda facilitarnos la información que buscamos y señalarnos la tumba de Mircala, condesa de Karstein. A veces estos aldeanos conservan el recuerdo de las tradiciones locales acerca de las grandes familias. En casa tengo un retrato de Mircala, condesa de Karstein», dijo mi padre. «¿Le gustaría verlo?» «Desde luego, pero tenemos tiempo de sobra», respondió el general. «Creo haber visto el original y espero convencerme después de explorar la capilla». «¿Cómo?», exclamó mi padre. «¿Pretende haber visto a la condesa Mircala? Pero si hace más de un siglo que murió». «No está tan muerta como la gente cree», replicó el general. Cuando pasábamos por debajo del arco que daba acceso a la capilla gótica en ruinas, añadió: «En los pocos años que me quedan de vida solo deseo tener ocasión de una cosa: vengarme. Y afortunadamente la venganza puede realizarse aún por medio de un brazo mortal». «¿De qué venganza está hablando?», preguntó mi padre cada vez más asombrado. «Quiero cortar la cabeza del monstruo», respondió el general en un acceso de cólera, golpeando el suelo con el pie y alzando sus manos como si empuñara un hacha invisible y la blandiera ferozmente en el aire. «¿Qué es lo que dice?», gritó mi padre. «Le cortaré la cabeza con un hacha, con una hoz, con cualquier herramienta que pueda servir para rebanarle el cuello a un criminal. Mirad», gritó temblando de rabia. «Esta madera servirá de cepo. Veo que su hija está cansada. Déjela reposar». Me dejé caer sobre un bloque de madera medio oculto entre los hierbajos que salían por entre las losas del pavimento de la capilla. Entretanto, el general llamó al leñador que estaba podando las ramas secas de los árboles, muy cerca de allí. Se nos acercó un viejo fornido que llevaba un hacha en la mano. Pero resultó que no sabía nada acerca de aquellas ruinas. Sin embargo, nos informó que conocía a un guarda forestal que vivía a unas leguas de distancia y que podría hablarnos de todas y cada una de las piedras de la capilla. «¿Hace mucho tiempo que trabaja usted en este bosque?», le preguntó mi padre. «Hasta hace poco tiempo he sido leñador a las órdenes del guarda forestal. Mi padre, mi abuelo y toda mi familia durante generaciones hemos tenido el mismo oficio. Podría mostrarles las casas en que vivieron mis antepasados». «¿Por qué quedó deshabilitado el pueblo?». «Porque recibía la visita de los espectros. Parece ser que los persiguieron hasta sus tumbas. Exhumaron los cadáveres con los medios acostumbrados y fueron destruidos en la forma habitual. Decapitados, traspasados con un palo y quemados. Sin embargo, muchos aldeanos habían perdido la vida. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, a pesar de abrir tantas tumbas y de privar a tantos vampiros de su horrible existencia, el pueblo no quedó totalmente libre de la influencia diabólica. Pero un noble moravo que vino a estudiar esta parte del país oyó hablar de estos hechos y, siendo experto en la materia como otros muchos compatriotas suyos, se ofreció para librar al pueblo de aquella obsesión. Y he aquí lo que hizo. Una noche de luna llena, trepó a la torre de la capilla poco después de ponerse el sol. Se quedó allí de guardia hasta que vio salir al vampiro de la tumba y despojarse de su blanco sudario para dirigirse al pueblo, a fin de atormentar a sus habitantes.
Una vez se hubo alejado el vampiro, el extranjero descendió de la torre, recogió el sudario y volvió a encaramarse a su observatorio. Cuando el vampiro regresó de su expedición y no encontró el sudario en el lugar donde lo había dejado, empezó a aullar enfurecido por la pérdida de su atavío fúnebre. El moravo entonces llamó al vampiro y le desafió a que subiera a lo alto de la torre para recuperar su sudario. El vampiro aceptó el reto y empezó a trepar por el campanario. Cuando estaba a punto de alcanzar la cima, el moravo le golpeó con su sable en la cabeza, partiéndole el cráneo en dos y haciéndole caer al fondo de la capilla. Luego bajó de la torre, decapitó al vampiro, y al día siguiente entregó la cabeza y el cuerpo a los aldeanos, que lo atravesaron con un palo y lo quemaron. Según las reglas establecidas para estos casos, el noble moravo estaba autorizado por un documento de la familia Karstein a cambiar el emplazamiento de la tumba de la condesa Mircala, cosa que hizo sin que nadie sepa el lugar donde está enterrada actualmente. ¿Puede usted decirme dónde estaba antes?, preguntó el general. Pero el leñador debía tener un trabajo urgente porque, olvidándose de recoger su hacha, se marchó sin contestar a la pregunta, y mi padre y yo nos quedamos a escuchar el final del relato del general. Mi querida sobrina empeoraba a ojos vista. El médico ignoraba la naturaleza exacta de su enfermedad. Al darse cuenta de mi preocupación, propuso una consulta con uno de los mejores médicos de Graz. Era un hombre que conocía a fondo su profesión y tenía mucha experiencia. Después de haber examinado a mi sobrina, los dos médicos se encerraron en la biblioteca para conferenciar. Desde la habitación contigua pude oír sus voces, de un tono mucho más violento de lo que cabía esperar en una discusión puramente científica. Llamé a la puerta y entré. El viejo médico de Graz defendía su teoría. Su colega le impugnaba con evidente ironía, y de cuando en cuando no podía evitar el reírse francamente de las sugerencias de su colega. Mi entrada interrumpió la discusión. «General», me dijo nuestro médico, «parece ser que mi ilustre colega opina que tenemos más necesidad de un brujo que de un médico». «Perdone», replicó el viejo médico de Graz con evidente disgusto. «Daré mi opinión, y a mi modo, en esta ocasión. De momento siento decirle que mi intervención no puede ser de ninguna utilidad. De todos modos, antes de marcharme tendré el honor de hacerle una sugerencia». Se sentó ante una mesa y empezó a escribir. Parecía que la consulta no había dado resultado alguno. Me estaba paseando por el jardín, sumamente agitado, cuando se me acercó el viejo médico de Graz. Se disculpó por molestarme y me dijo que en conciencia no podía marcharse sin ofrecerme una explicación. Dijo que tenía la seguridad de no equivocarse. No existía ninguna enfermedad con aquellos síntomas, y la muerte de mi sobrina era inminente. Le quedaba solamente un día, tal vez 2 de vida. Si lograba detener el proceso fatal, quizá pudiese recobrar las fuerzas. Pero en su estado actual, bastaría otro ataque para extinguir la última llama de vida. «¿Y de qué naturaleza es el ataque que alude usted?», pregunté. «En esta nota se lo explico todo. Llame a un sacerdote y abra y lea la carta solamente en su presencia. Puede que no la comprenda, pero tenga en cuenta que es una cuestión de vida o muerte. Si no encuentra un sacerdote inmediatamente, puede leerla usted solo». En los alrededores no había ningún sacerdote, por lo que me decidí a leer la carta.